aspecto bien duro también de esta crisis que tiene que ver con lo económico. La inflación correspondiente al mes de mayo registró una variación de menos 0,1%. Las disminuciones que destacaron fueron transporte y restaurantes y hoteles, también el aumento de equipamiento y mantención del hogar. Queremos analizar el escenario económico junto a Hernán Frigolet, economista y académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buen día, gracias por este contacto. Hola, buenos días, Carla. A ver, partamos hablando del IPC. Uno generalmente se queda con lo que pasa con el precio de la UEF, si es que en el fondo es negativo o positivo, pero la verdad es que desde que se dio a conocer el IPC me he ido topando mucho más con opiniones de gente que me dice, ya, pero dicen que el IPC baja, pero yo siento que las cosas suben. He ido al supermercado y veo que los alimentos están más caros, mi calidad de vida, mi canasta se ha encarecido. ¿Puede ser así efectivamente? ¿Qué tan engañoso puede ser este IPC negativo? Sí, es engañoso porque es un... Entonces hay elementos de la canasta que suben sus precios y en alimentación lo que estamos viendo son los precios que viene desde antes, producto de la sequía, en todo lo que son productos frescos. Productos que han escaseado ahora, que tiene que ver con las legumbres y un poco la crisis en la que estamos viviendo. Entonces, por el rubro alimenticio tenemos presiones al alza, pero por el rubro de los servicios tenemos a la baja porque hay negocios que están prácticamente con sus ventas casi en el 10% y por lo tanto están haciendo promociones para tratar de atraer clientes de donde sea. Ya, por lo tanto, este IPC sí estaría reflejando esto, ¿no? Que tenemos dos crisis paralelas. En el fondo, lo que está sintiendo cada persona en su bolsillo, con una vida que cuesta mucho más de llevar, porque en muchos casos además los salarios han bajado, y por otro lado también una economía que está mucho más frenada, con sectores que están absolutamente golpeados, como el hotel, la hotelería, digamos, el turismo, etcétera. A ver, los del INE que muestran justamente todo lo que tenga que ver con restaurantes, hoteles, eventos, servicios turísticos en general, están con una contracción del 75% en sus niveles de venta. Y el comercio en general está con una contracción de 20% en el mes de abril. Probablemente esto en el mes de mayo para el sector comercio se va a intensificar, porque en mayo recordemos que entró la región metropolitana, mejor dicho, la provincia de Santiago y sus comunas aledañas entraron en cuarentena total. Por lo tanto, es muy probable que ese indicador de 20% de caída del comercio sea mayor en el mes de mayo aún. Ya, tú estás con aquellos que dicen que mayo sería peor y eventualmente, si se sigue extendiendo la crisis sanitaria, podrían venir meses peores por delante. O sea, yo creo que en mayo va a ser un poco peor que lo que fue abril por esta intensificación en la región metropolitana que va a golpear en el rubro del comercio. Va a ser mucho más intenso y como la región metropolitana concentra gran parte de la actividad comercial, eso se va a hacer sentir con mayor fuerza y probablemente del 15% que mostró Nimasec para los sectores no mineros, probablemente estemos en el 20%, por sobre el 20% en términos de contracción. Hernán, Y junio deberá sí. ser a mayo. ¿Con cuánto rezago van los índices del desempleo? Aquí ha habido incluso algunos que han puesto un poco entre paréntesis las estadísticas que está entregando el INE, pensando en que podríamos tener más desempleo del que ahora se ha logrado medir, tomando en cuenta también la medición de datos en Santiago, que es bastante mayor, en torno a un 15%. ¿Cómo ves tú en materia laboral lo que estamos viviendo hoy y lo que viene? ¿Tú crees que hay más desempleo del que se reporta a través del INE y qué podría pasar en el futuro? Esto es el talón de Aquiles de las familias. Cuando la gente se queda sin empleo, ahí sí que viene realmente el problema mayor. Efectivamente, la crisis mayor es el empleo, porque eso corta la cadena de ingresos también. Las estadísticas del INE, recordemos que es móvil, y en el mes de abril ese promedio móvil subió del 8,2 al 9%. Pero además tiene una consideración especial para los trabajadores que están con relación suspendida. A todos esos trabajadores no los considera cesantes, sino que los considera trabajadores ausentes. Entonces, si yo reacomodo las cifras y considero trabajadores desempleados, porque en el fondo lo son, tienen una relación laboral que puede que una recontratación, pero nada es cierto. Y ahí entonces quedamos en que la región metropolitana estaríamos un empleo cercano al 15%, bastante consistente con el que entregó la Universidad de Chile.
Claro, ahora ahí tenemos Eso en el una... mes de abril, Ahí, probablemente sí, en el mes de mayo se va a intensificar. sí, pues ahí tenemos una gran incógnita en el fondo, el qué va a pasar con la ley de protección al empleo, si es que va a lograr evitar que esas personas finalmente se les despida o si eventualmente se van a poder retomar esas relaciones laborales o la gente es despedida en definitiva. ¿De qué va a depender eso? Tengo la impresión de que cuando estamos recién viviendo el pic, sin saber cuánto se va a prolongar, los meses que siguen son de una incertidumbre, no sé, prácticamente total. ¿Cuánto tiempo ves tú posible para poder retomar cierto nivel de normalidad? Como dimos un cierto pie en falso en términos de la estrategia para lidiar con la pandemia, partimos con un rezago. Realmente partimos ya a mediados de mayo, situación más dura desde el punto de vista de tratar de vencer la curva, desde el punto de vista de que esta con una pendiente más decreciente, que hasta el momento no ha ocurrido. Por lo tanto, tenemos por delante 3 o 4 meses. Todo el invierno yo creo que vamos a estar en una situación bastante difícil desde el punto de vista de retomar la actividad y ir buscando una normalidad. Esto, yo creo que las medidas que se han implementado van a tener que ser extendidas y probablemente intensificadas en términos de la bonificación que le están dando a los trabajadores. Recordemos que luego entraríamos en fase descendiente del seguro de desempleo, donde ya no va a ser el 70%, sino que el 55%, el 45%, y después se deberá estabilizar en el 35%. Y esa disminución en los ingresos va a volver nuevamente a nuestra demanda interna, porque con esa caída en el ingreso prevista va a haber disminución en el consumo en los hogares. Por lo tanto, yo creo que espero que en el acuerdo se ese tipo de medidas que tienen de carácter de urgente y que para los próximos 3 meses se estabilicen en niveles mayores y que estemos más cercanos a asegurarle a todas las familias un ingreso mínimo y con eso tratar de apuntalar el consumo básico de la mayor parte de los hogares de... Hernán, ¿eso que tú estás planteando significa complementar o subsidiar de alguna manera el seguro de cesantía que opera cuando una persona se acoge a esta ley de protección del empleo? Porque ya sabemos que además hay un componente solidario, pero que también se va a agotar en algún momento, ¿no? Exactamente, ahí es donde el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, quiere hacer un nuevo aporte. Ya hizo un aporte que todavía no se está usando, pero ya va a entrar en la zona de uso y tendría que hacer al menos un aporte equivalente al que ya hizo, otros 2.000 millones de dólares, para tratar de asegurar a los trabajadores de que su ingreso no va a ir decreciendo y modificar entonces las reglas del seguro de desempleo ad hoc a la pandemia y que se estabilice entonces el nivel de ingreso en torno al 60 o el 70% de los ingresos por 3 meses. Y en el caso del ingreso familiar de emergencia, es que va a haber que aumentar la cobertura y probablemente el monto tampoco va a poder ser decreciente. Bueno, que empezaba en 260.000 pesos, iba disminuyendo a 220 y en el último quedaba en 180, que es insuficiente obviamente para apuntalar un nivel de ingresos bajo de cualquier familia en Chile. Recordemos que la línea de pobreza para un hogar de 4 integrantes está en 420.000 pesos. Ahora, una urgencia es esta, ¿no? Que la gente pueda mantener más o menos sus ingresos, pero no sé qué medidas se puede tomar para que en el fondo toda esa gente que se acogió ya y que se va a acoger a esta ley de protección del empleo, por más que se le logre una buena tasa de reemplazo con complementos o subsidios, mantenga sus puestos laborales. ¿Cómo se puede hacer? Me imagino que ayudando a las empresas, no sé si los FOGAPES son suficientes, porque el gran temor es que después te echen y además ya te hayas gastado todo el recurso que tenías en tu seguro de cesantía. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Exactamente, o sea, yo creo que por eso hay que hacer un uso del seguro de cesantía que sea asociado a la pandemia y que después los trabajadores, en la medida que vayan sufriendo algún despido, bueno, tengan a foja cero su disponibilidad del seguro de cesantía, porque ahí recién se va a interrumpir la relación laboral, va a haber un finiquito y el trabajador va a estar en condiciones de el seguro de cesantía y no le podrían aplicar el uso de sus recursos asociados a... Yo creo que ahí también hay que anticiparse esa situación y el gobierno tendrá que modificar entonces el reglamento que operativiza el seguro de cesantía. Y por otro lado, bueno, tendrá que haber un programa de activación que privilegie el empleo. Y en ese sentido hay distintas medidas que se podrían
Una podría ser un subsidio a la recontratación de los trabajadores que están en relación laboral o incluso de algunos trabajadores que fueron finiquitados asociado a la pandemia. Y ahí aseguramos entonces el empleo se vaya recuperando en el menor de los tiempos. Y por otro lado, apoyar a la y que va a estar en un sector complicado como el de restaurantes, hoteles, que probablemente la normalidad de las actividades va a ser bastante gradual en el tiempo y los hogares tienen que recuperar confianza. Por lo tanto, ellos van a tener un proceso de recuperación que va a ser más dilatado en el tiempo y ahí hay que crear mecanismos creativos. Probablemente puede ser capital de riesgo, puede ser que ese capital de riesgo después se devuelva con una carga tributaria, pero que empiece esa recarga el 2022 cuando ya las cosas estén normalizadas, etcétera. Hay un de posibilidades que tendría que diseñar la política fiscal para poder estar y distinguiendo tres fases. La fase de la urgencia, que es salir del invierno, después primavera, que tiene que ver con apoyar a estas empresas para que la demanda se vaya normalizando, finalmente todo lo que tenga que ver con reactivación. Y ahí probablemente a la industria turística va a haber que diseñarle un programa muy especial porque la normalización de ellos probablemente se va a dar hacia el segundo semestre del próximo año. Tenemos una dificultad enorme porque no depende de nosotros notar el flujo de turistas internacionales. Y Chile, en su industria turística, depende fuertemente de eso. Por lo tanto, tendremos que generar algo bastante creativo, como lo están haciendo los italianos, en términos de hacer su turismo interno y por esa vía tratar de mitigar la ausencia de turistas internacionales. Sí, ahora uno piensa en cómo se va a reactivar el turismo interno cuando va a haber muchas familias que después de esta pandemia lo que van a hacer es gastar menos, que van a tener mucho más susto, que van a haber quedado muy endeudadas, gente que va a haber perdido su trabajo. Y yo no sé si tú estás de acuerdo, pero hay varios economistas que ya plantean que probablemente Chile tenga un retroceso en materia social y que la pobreza pueda volver a avanzar en una lucha que ha sido súper consistente contra la pobreza, con cifras que siempre podrían ser mejores, digamos, pero que a raíz de esta pandemia Chile podría volver a empobrecerse mucho. ¿Tú cómo ves ese escenario? ¿Es tan sombrío? A ver, yo creo que hay que diferenciar el shock de eso que estamos teniendo, que es un shock de oferta. ¿Por qué? Porque tenemos actividades que por la crisis sanitaria están obligadas a mantenerse cerradas. Y eso es un shock de oferta. Si hacemos bien las cosas y vamos acompañando la normalización sanitaria con una medida preventiva de ir a poco la actividad, probablemente los efectos del empleo logren ser mitigados y sean muy de corto plazo y no se extiendan y se transformen en un problema más bien estructural. Y si eso es así, obviamente vamos a tener un fenómeno de empobrecimiento, pero que deberá ser contrarrestado de aquí al 2022 si es que hacemos un diseño de un buen plan fiscal que permita que las actividades lo recontratar lo antes posible y ojalá que esa recontratación sea con niveles de ingresos con los que teníamos anterior al inicio de la crisis sanitaria. Ahora, estamos hablando de aquellos que están contratados y que eventualmente podrían ser recontratados, pero también hemos visto, Hernán, en esta crisis cómo el trabajo informal ha sido uno de los grandes problemas. Gente que tiene que salir básicamente a vender cualquier cosa porque si no, no tiene el sustento diario. ¿Qué pasa en ese sentido con las ayudas también del Estado? Aquí ha habido este ingreso de emergencia, muchos dicen que se queda corto, algunos plantean que el Estado de Chile tiene necesariamente que endeudarse más, que las políticas focalizadas de los tiempos normales no son suficientes para un tiempo tan anormal y tan crítico como este. ¿Cómo ves tú eso, las ayudas directas a las familias de aquellos que son los más vulnerables al final dentro de nuestra economía? Efectivamente, bueno, teníamos después del estallido social un diagnóstico bien de que había que apuntar a un nivel de ingresos que fuera suficiente para los hogares. Y ahí se como un primer paso en esa dirección el ingreso mínimo garantizado. Entonces nosotros tendríamos que usar ese instrumental y decir, bueno, este es el objetivo, este es el target al cual tenemos que estar. Entonces, obviamente, el ingreso familiar de emergencia deberá estar alineado con ese consideraciones que ya obedecen un diagnóstico claro de lo que necesita una familia para estar en el de la pobreza. Es decir, si estamos por debajo de eso, que es lo que se está hoy pretendiendo pagar con el familiar de emergencia, estamos prácticamente en la línea de la extrema pobreza. Estamos dejando a todos siendo pobres desde el punto de vista del diagnóstico. Ahora, la recuperación de esos hogares
males en términos del empleo depende de lo que ocurra con la economía. Ellos dependen del consumo de los... Por lo tanto, mientras antes recuperamos la situación de empleo, esa situación va a ir aliviando la situación de los hogares que están en la informalidad, porque ellos dependen del consumo de los hogares. Si en general muy concentrado en el comercio, está en la mayor parte en la venta a los hogares. Y si los hogares no están circulando por las calles y están con niveles de ingreso bastante reducidos, es muy que ellos puedan tener un negocio que les reporte los ingresos que tenían antes de la crisis. Hernán. Esa es parte también del diagnóstico y es conocido. Sí, ahora, para finalizar, entiendo que la reactivación tiene muchas etapas y hay que generar como círculos virtuosos, ¿no? Si hay más trabajo, va a haber más capital adquisitivo, por lo tanto los comercios se reactivan, etcétera. Pero en ayudas directas del Estado, como por ejemplo este ingreso de emergencia, ¿tú crees que se van a tener que hacer mayores esfuerzos, que hasta ahora el esfuerzo no ha sido suficiente, como plantean muchos? ¿Cuánto más debería hacer Chile? No sé si endeudándose o por otra vía. Recordemos que el gobierno inició un programa en el cual a este segmento de los trabajadores informales asignaba un fondo de 2.000 millones de dólares. Y en el camino lo dividió prácticamente por 3 y se han gastado 830 millones de dólares. Por lo tanto, recursos disponibles hay. Es que hay un criterio de no reconocer la urgencia desde el punto de vista económica, y si la crisis económica se soslaya, tenemos asegurado un fracaso de crisis sanitaria, porque las cuarentenas no van a dar abasto, la gente va a tener que complementar los bajos ingresos que está dando el ingreso familiar de emergencia, y por lo tanto van a seguir saliendo y tratando de obtener esos complementarios. Por lo tanto, si no se enmienda el rumbo ahí y por 3 meses vamos a dar un mayor aporte para que los hogares puedan cumplir mejor la cuarentena, y en la medida los hogares sanitarios van despejando también las situaciones de los brotes de contagio en hacinamiento, podemos tener un relativo éxito en la crisis sanitaria. De lo contrario, esto se va a ir prolongando y solamente la entrada del verano prácticamente va a hacer que se aplaque la situación sanitaria. Bien, pues Hernán Frigolet, economista académico de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que estén muy bien, Carla. Nos vemos, un buen día.